Dios le bendiga. Bienvenidos a Punto de Vista Virtual. Qué bueno estar compartiendo con cada uno de ustedes y en esta oportunidad vamos a estar tratando un tema de mucho interés, la educación. En esta oportunidad vamos a tratar su aspecto institucional como también el eclesial. Y para ello contamos con la doctora Marly Toledo. Ella ha fungido como educadora, miembro de la Junta de la Universidad Teológica del Caribe. Junto con su esposo pastorean Iglesia de Dios Sharing the Promise y también son supervisores de distrito Ocala en la Florida. Así que tiene una vasta experiencia y va a estar junto con nosotros abordando este tema tan interesante que es la educación. Para ello, vamos a pedirle a Dios que sea Él glorificándose y que cada uno de nosotros podamos recibir este insumo de tal manera de que pueda ser beneficioso para nuestra vida como también ministerio. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, por darnos la bendición de estar reunidos por este medio y así recibir de ti. Abrimos nuestro corazón y mente para que sea tu palabra, como también toda información, todo conocimiento, podamos atesorarlo y así también aplicarlo en el ministerio al cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, te lo hemos pedido y te damos gracias. Les pedimos por favor que puedan compartir con sus respectivos enlaces, sus redes sociales, puedan compartir este video de tal manera de que otros reciban también esta bendición. Así que compártalo en el nombre del Señor. Doctora Toledo, quisiera iniciar este conversatorio, esta pregunta que la he tenido en mi mente y en mi corazón desde hace algún tiempo atrás, considerando que la etimología del verbo educar se refiere a sacar de dentro o extraer a la luz. ¿Cuál es la manera en que podríamos otorgar ese enfoque a nuestra educación, tanto ministerial, institucional, como también la eclesial? Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Partiendo de que la etimología de la definición de la rama de la etimología es lingüística, que se ocupa del origen de las palabras, así como ese término de etimología tiene que ver también con los cambios, las adaptaciones, especialmente que provienen de lenguas muertas, y donde podemos definir educación como el desarrollo intelectual y cultural de una persona, así como incentivar el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades. Podemos entonces decir que se puede otorgar este enfoque de nuestra educación, tanto institucional como eclesial, reconociendo que las instituciones puedan entender que el ser humano es un ente creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando las instituciones y las diversidades, universidades, centros, puedan entender que la educación es extraer a la luz lo que hay dentro del ser humano, entonces vamos a poder llevar un enfoque correcto. Debo decir que hay diferentes autores que hablan sobre esta parte de la Biblia en Génesis 1:26, que nos habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y específicamente hablan de que cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para poder extraer esa luz, esa educación que hay interna en el ser humano o el ente, debemos de entender que esto se refiere a las capacidades extraordinarias que tiene cada ser humano, por la cual podemos extraer, educar, capacitar, empoderar y llevarles las herramientas adecuadas para poder tener una sociedad como debe de ser, de excelencia y extraordinaria. Quisiera citar la palabra del Señor, porque también Pablo nos habla sobre esto.
En Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Cuando Pablo nos invita a ser vestidos con este nuevo hombre, en Colosenses 3:10 nos habla nuevamente de la imagen y renovando hasta el conocimiento pleno. Esto valida que dentro de cada ser humano, de cada ente, hay una luz, hay una extracción, hay un conocimiento, hay una inteligencia otorgada por Dios. Cuando las instituciones entiendan que es el ser humano a cual tenemos que mirar y es la razón de ser de la educación, entonces podemos provocar poblaciones que sean dirigidas a transmitir una cultura cristocéntrica, a desarrollar patrones sociales bíblicos y también desempeñar un papel creador e inclusive en la construcción de la educación cristiana y nuevos enfoques y modelos. Wow, es de reconocer que Dios nos ha creado y en esa creación divina hay luz y la luz debe ser exteriorizada, comprendida también por las instituciones de que no es que debe simple y llanamente recibir el estudiante, sino que también el estudiante tiene que aportar. Eso me gusta, me hace sentir que como instituciones teológicas, ministeriales, de formación ministerial, debemos buscar también que el estudiante en sí mismo pueda disponerse a extraer, exteriorizar, sacar lo que de antemano ya tiene, porque ha sido creación de Dios y ya tiene conocimiento de algunas cosas, tiene experiencia. Qué importante es eso. Y eso también forma parte de lo que es la educación en el ámbito andragógico, porque a veces pensamos que solamente es enseñar el incluir, meterle a la persona algo. Sin embargo, hay que también esperar que esa persona pueda exteriorizar. Excelente, me encanta, me encanta. Ahora, viéndolo desde la perspectiva actual, ¿qué opina usted que debería ser el punto de encuentro entre la educación institucional, la educación ministerial y la educación eclesial? Bueno, la educación cristiana y la educación secular es un área de gran importancia en el ser humano. Muchas personas lo describen como la columna vertebral, es la razón de ser de la sociedad. La educación fue creada para desarrollar entes o personas que puedan tener las capacidades y los conocimientos para poder vivir en la sociedad. Así que la educación, usted me está presentando dos formas de educación, la institucional y la eclesial, y en qué puntos se pueden encontrar. Yo respondería a la pregunta de acuerdo a mi expertise y mi preparación, y entiendo que tanto la educación institucional, entre paréntesis ministerial, y la educación eclesial deben coincidir en un currículo basado en la palabra de Dios. Ambas se encuentran, coinciden, convergen en que están estudiando la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la están estudiando? ¿Cuál es la planificación que se ha desarrollado para poderla estudiar? Es por eso que como especialista en currículo debo resaltar que el encuentro entre educación institucional y la eclesial debe de estar fundamentado en un currículo extraordinario. Un currículo que comprenda las metas, los objetivos, los estándares para poder llevar a cabo el resultado que busca la iglesia. La iglesia está buscando preparar cristianos para poder llevar, empoderarlos de la palabra de Dios y poder ir a predicar este evangelio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir sobre un currículo correcto, un currículo real, no ideal, sino que se pueda llevar a la realidad y que se pueda fungir y llevar a cabo y llevar al fin que podemos llegar en poder predicar y ser relevantes en estos tiempos actuales.
El concepto currículo es muy importante entenderlo y no es tan solo el concepto de tener un conglomerado de cursos para determinado fin, sino que también conlleva otros elementos el concepto de currículo. Por ejemplo, el que tenga la suficiente práctica para poder tener algunos conocimientos que van más allá del conocimiento teórico que en ocasiones recibimos en un salón de clase. Y por eso creo que es tan importante que nosotros, tanto en la educación institucional como en la educación eclesial, podamos no tan solo reconocerlo, sino practicarlo. Que nuestros estudiantes, ya sean miembros de la iglesia o sean estudiantes en formación para el ministerio, puedan tener esas herramientas y recursos a su haber de tal manera de que comiencen a manejar en la práctica lo que se está enseñando en la teoría. Muchas gracias por esa respuesta, nos ayuda mucho y nos indica el camino por el cual hemos de continuar. En una ocasión escuché de un reconocido académico en el área del liderazgo, el doctor Fred Garman, mencionar lo siguiente: debemos despojar a los egipcios. Y él se fundamentaba en el libro del Éxodo, cuando los hebreos pedían objetos de plata y oro antes de su partida de Egipto. Ahora, en ese mismo sentido, ¿qué podemos aprender o tomar de la educación en todo ámbito que se pueda aplicar a la educación institucional o eclesial y que tal vez no estamos aprovechando al máximo en este momento? La educación formal y mundial se sostiene sobre estudios exhaustivos, inclusive lo que llamamos estudios longitudinales, que toman años en poder estudiar su población para poder ver las necesidades imperantes y poder responder a esos esfuerzos de poder proveer una educación de excelencia. ¿Qué podemos aprender? Creo que, no sé si ha escuchado a UNESCO. UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas de toda la educación mundial. Y dentro de los estudios que ellos llevan a cabo, ya sean científicos, estudios sean empíricos o cualitativos, ellos han llegado a una conclusión que quisiera citar de la siguiente forma. Nuestro mundo se encuentra en un momento decisivo. Ya sabemos que el conocimiento y el aprendizaje constituyen la base de la renovación y la transformación. Pero las desigualdades mundiales y la urgente necesidad de replantearnos por qué, cómo, qué, dónde y cuándo aprendemos, significa que la educación todavía no cumple la promesa de ayudarnos a forjar un futuro más pacífico, justo y sostenible. En nuestra búsqueda de crecimiento y desarrollo, hemos abusado de nuestro entorno natural y puesto en peligro nuestra propia existencia. Esta Organización Mundial de Educación, dentro de sus estudios y sus hallazgos, pudieron determinar la necesidad y la urgencia en que se encuentra este concepto de lo que se llama educación, que bien dijimos anteriormente, que es la formación de los individuos para poder vivir en sociedad. ¿Qué vamos a aprender nosotros como iglesia, como educación eclesial o educación ministerial? A reconocer lo que llamamos nuestro status quo, a reconocer, a identificar cuál es el estado social, el estado económico, el político, el cultural, el teológico en que nos encontramos. Porque cuando nosotros podamos entender con unos estudios establecidos, empíricos, validados, cómo se encuentra mi instituto bíblico, cómo se encuentra mi institución o mi escuela bíblica, entonces partiendo de esto podemos garantizar una educación, y oiga bien, la educación
es sobre los derechos humanos. Así que la educación está expuesta a poder garantizar y suplir un derecho humano que tiene cada persona para poder desarrollarse en el mundo social en que se encuentra. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender a saber en qué punto nos encontramos, ya mencioné las ramas. Debemos aprender a poder llevar una educación de equidad, de colaboración, de solidaridad. Es bien importante aprender a llevar una educación de responsabilidad colectiva, de que tengamos una interconexión macro y microcurricular. En otras palabras, que hablemos un mismo idioma desde la institución administrativa hacia todas las instituciones subyacentes. Y que reflexionemos, bien importante, en qué debemos seguir haciendo dentro de nuestra educación cristiana, qué deberíamos de dejar de hacer dentro de las instituciones cristianas y qué deberíamos reinventar. Y para obtener una educación de excelencia sobre estas bases, ya sean exhaustivas, como les dije, sostenibles sobre estudios, vamos entonces a poder tener unos resultados esperados, eficientes y sobre todo con la ayuda de Dios, yo creo que lo podemos lograr. De acuerdo a lo que usted mencionó, hay algo que puedo rescatar y es que la demografía tiene una pertinencia para la aplicación del estudio de cada uno de los estudiantes, porque a mi entender no es lo mismo enseñar en una institución en la cual ya los estudiantes vienen de un bagaje, de un conocimiento previo, a un instituto bíblico, por ejemplo, donde la mayoría tal vez no tienen un grado académico o no tienen una educación formal, y eso es muy necesario para poder entonces implementar el aprendizaje. Pero ahí es donde veo que existe un modelo que nos puede ayudar en cuanto a eso, y es el constructivismo, porque partimos de una plataforma, pero sobre esa plataforma es que vamos a ir estructurando. Puede existir algún conocimiento empírico, como usted menciona, por experiencia, por práctica, por el quehacer, pero por otro lado nosotros podemos ir fundamentándonos sobre ello para ir elevando entonces ese conocimiento. Así que creo que es sumamente importante que nosotros manejemos el concepto de la demografía, donde nos paramos para luego entonces adentrarnos con el constructivismo que nos va a ayudar a ir levantando esa edificación, levantando esa estructura. Exacto. Muchísimas gracias. Quería, Esto me parece muy importante. quería aportar que el constructivismo es realmente lo que necesitamos. El constructivismo, el maestro es el facilitador, mientras el estudiante es la parte importante de la enseñanza, versus el conductivismo, que antes el maestro era la razón de ser de la educación. Así que si estudiamos la demografía, estudiamos la población que vamos a atender, vamos entonces a entender cuáles son las necesidades y el nivel educativo que se le puede proveer. Excelente, excelente. Ahora, visualizando el hoy hacia el futuro, ¿cuál es la perspectiva que presenta la educación en nuestro futuro próximo? Bueno, en esta pregunta debo de señalar que la educación mundial está sosteniendo sus posturas hacia lo que llamamos un contrato social. Ellos quieren integrar todas las instituciones, recursos humanos y físicos y recoger toda la riqueza de conocimiento de cada uno de ellos y poder estudiar las necesidades a fondo para poder llegar a unos resultados o unos planteamientos. Así que este nuevo contrato social está basado sobre lo que le llamamos los derechos humanos de cada ser humano, y ellos buscan que la educación sea de principio y que esa educación que ellos tienen como en el año 2050, que cuando llegamos al año 2050, la educación sea
de principio, no discriminatoria, que haya justicia social, respeto por la vida, dignidad humana, diversidad cultural. Que sea una educación que incluya la ética del ciudadano, la reciprocidad, la solidaridad y el esfuerzo de crear un proyecto público para un bien común. Los conceptos de importancia que podemos mencionar dentro de lo que se proyecta como una educación futura es las acciones colectivas de los individuos derivados de una rica diversidad de pueblos y culturas. Ellos quieren incluir diversas culturas, conocimientos para poder entonces llegar a los resultados. Lo que he mencionado varias veces en esta entrevista, el derecho humano, que podamos entender que la educación desde la parte institucional hacia los estudiantes, nuestra razón de ser es lo que usted acaba de mencionar, el constructivismo. Nuestra razón de ser es el estudiante. Nuestra razón de ser es suplir la necesidad a ese estudiante. Así que es bien importante preocuparse por la educación como un bien común y convertirlo en conductores que pueda unir el mundo y compartirlo en un futuro interconectado. Otro concepto para el futuro es la transformación es emergente. Cómo yo puedo aprovechar diferentes estrategias educativas de acuerdo a los recursos que tengo presente para poderles suplir a ellos. Pedagogías cooperativas y solidarias, educación en diferentes tiempos y espacios. Desde la pandemia del COVID, esto ha comenzado a emerger dentro de los centros educativos. Y sobre todo le estamos dando mucho énfasis a lo que es el cambio climático y cómo está afectando en la educación, inclusive en la educación cristiana. Ya vemos que en las regiones donde vivimos geográficamente, las nevadas son más agresivas, las sequías son más agresivas, las lluvias, los tornados, y esto hay que tomarlo en consideración tanto dentro de la educación secular como también nosotros, cómo podemos suplir la educación en medio de una crisis que está surgiendo por el cambio climático. Y sobre todo, la educación futura no puede divorciarse de la tecnología. La tecnología llegó para quedarse, la tecnología sigue avanzando, los software, las plataformas en línea, todo esto son herramientas educativas que están disponibles para poderlas utilizar y poder suplir la necesidad de cada uno de los estudiantes. Me parece a mí que de lo que usted ha mencionado, se proyecta una educación que tiene principios y valores, pero al proyectarlos, estos principios y valores se fundamentan específicamente en la palabra de Dios. Se fundamentan en conceptos, principios, valores que la palabra de Dios desde hace miles de años atrás ya viene proyectando. Y lo que más me gusta de esto y me llama mucho la atención es que la humanidad se ha percatado de la necesidad de que esos principios y valores sean proyectados, porque en esa medida es que podemos llevarnos mejor unos con otros. Así que, de verdad, sus respuestas han sido atinadas, propias y muy relevantes, porque nuestra educación cada día debe ser más fundamentada en la palabra de Dios, más fundamentada en lo que Dios de antemano nos ha dejado saber. Así que muchísimas gracias, doctora Toledo. Le agradezco mucho su tiempo, su disposición y estar con nosotros el día de hoy compartiendo este punto de vista virtual. Así que si usted ha estado con nosotros viendo punto de vista virtual, le pedimos encarecidamente, compártalo. Compártalo con sus amistades, con sus redes sociales, compártalo con otros y otras que usted entiende que van a disfrutar, pero también van a enriquecerse con este material, con este video punto de vista virtual. Doctora Toledo, si usted pudiese orar por ministerios educacionales hispanos, por cada uno de nosotros, se lo agradecería. Amén. Dios amado, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos has brindado de poder conversar sobre tus asuntos,
sobre la educación cristiana y el impacto que tenemos hacia nuestra población estudiantil. Te damos gracias por este tiempo, por este momento en que sabemos que estuviste y estás presente en cada detalle de la conversación. Te pedimos, Señor, por ministerios cristianos, Señor, te pedimos por úsame. Mira esta institución que sabemos que fue formada en tu corazón hacia lo que es el corazón del hombre. Sigue fortaleciendo, sigue ayudando, sigue proveyendo y que esta educación llegue hasta lo último de la tierra. Que envíes, Señor, los recursos físicos, humanos, financieros, Señor, para poder llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Señor, que ninguna letra, tilde, caiga en vano, Señor, que todo sea y llegue al lugar y al corazón correcto y a la tierra fértil. Te pedimos por la educación del mundo, te pedimos por la educación cristiana. Sé tú nuestro arquitecto, sé tú nuestro guía, nuestro formador, que podamos construir currículos de excelencia y que podamos seguir expandiendo la educación, porque a través de la educación, Dios amado, sabemos que tu palabra está siendo dirigida al corazón del hombre. Te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctora Marly Toledo. Le agradecemos a nuestra hermana Meraris Ferrer, quien está siempre pendiente de la producción de Punto de Vista Virtual. Así que no se lo pierda. El próximo Punto de Vista Virtual estaremos con ustedes. La paz, la gracia y el amor de nuestro Señor continúe reinando en sus vidas.